la semana y estamos encantados de compartir con todos ustedes en esta nueva ocasión. Están y todos invitados a disfrutar del programa que tenemos en el día de hoy. Un conversatorio, un debate, una discusión con mis compañeros de trabajo aquí en Fulco Money, pero también con un invitado muy especial en esta tarde, donde vamos a hablar del tema de la educación en la República Dominicana. Tenemos déficit, tenemos debilidades en el tema educativo, pero vamos a analizar el por qué, porque muchas veces solamente hablamos del presente, de la actualidad, de si faltan recursos, de si los maestros están bien capacitados y de todo el sistema educativo, lo que abarca, si hay déficit en eso, pero también tenemos que analizar desde un punto de vista histórico y sociológico el tema de por qué tenemos tantos problemas de educación y si se quiere, se nos hace tan difícil superarlos. En el día de hoy, en Fulco Money. Todo en la vida tiene un porqué, toda acción tiene una reacción. Y para el tema de hoy aplica este punto. ¿Por qué el dominicano es tan carente de educación en comparación con otros países? ¿Qué pasó en la formación de nuestra sociedad históricamente para que hoy padezcamos de este terrible mal que genera tantas consecuencias negativas, tales como desconocimiento de nuestros derechos, abuso de poder, delincuencia, corrupción, problemas de tránsito, problemas de basura, analfabetismo, contaminación acústica, contaminación visual, problemas en nuestro habla y dicción, en fin, una gran lista de consecuencias producto de la falta de educación? Hoy evaluaremos desde el punto de vista sociológico este interesante tema. Ya lo saben, iniciamos desde ya y le doy la bienvenida a mis compañeros Ariné Feliz, Pedro Guillermo y Karina Alarcón, quienes estarán también compartiendo conmigo y con nuestro invitado, el señor Juan Miguel Pérez, sociólogo, para que nos oriente un poco sobre este tema de la educación en la República Dominicana. Iniciando por lo básico. Buenas tardes, bienvenido Juan, y gracias por tu visita. Encantado, gracias a ustedes. Y a los muchachos también. Gracias, buenas tardes. Día a día nos encontramos con diferentes casos de problemas y cosas que se dan por un tema de educación, por detalles, sencilleces. Una fila en un banco, una gente se te mete. Eso es una sencillez, así como muchas otras. ¿Por qué tenemos esta cultura? ¿Por qué tenemos este tipo de costumbres en la República Dominicana? ¿Hay hechos, hay situaciones históricas que propician esto o no? ¿O son cosas que surgen de la nada? Yo creo que lo primero es que hay que definir a qué llamamos educación, para saber si realmente estamos utilizando el término de manera correcta. Supongamos que llamaríamos educación sencillamente a ese saber comportarnos en sociedad, de manera tal que no dañemos a nadie y que también nos defendamos de que no nos dañen a nosotros. Es decir, reclamar derechos y cumplir con nuestros deberes, que es un poco el pacto, el trato, el contrato que todos los seres en una sociedad tenemos con el colectivo y el colectivo con nosotros. Entonces, si eso es la educación, saber estar, saber hacer y saber ser, entonces evidentemente que hay un problema actualmente porque lo que estamos haciendo no va de acuerdo a lo que podríamos hacer para que haya una mejor convivencia. Por ejemplo, tenemos una desigualdad muy grande a nivel de la distribución de los recursos. Eso genera a su vez algo que se llama inequidad, que es las injusticias, que producto de esa desigualdad en la redistribución de los recursos ocurren, por ejemplo, en el nivel educativo de la gente, el desarrollo psicoafectivo, alimenticio. Es decir, todas esas desigualdades traen como consecuencia violencia. Lo que pasa es, cuando hablamos de desigualdad, estamos dentro del marco de un sistema capitalista. Así es. Que habla de las clases sociales. Entonces, bueno, las clases sociales no está mal. No está mal que unos tengan más que otros, pienso yo. Es un tema de que el Estado te brinde las oportunidades a todo el mundo y hay quienes las saben aprovechar y quienes no. Ese sería lo ideal, ¿verdad? Bueno, las diferencias en términos sociológicos, lo ideal es que haya un mundo de diferencias, pero que esas diferencias no te cohíban a ti de hacer algo que otro puede hacer, ¿no? Es decir, eso es lo que se llama inequidad. Es decir, cuando las clases sociales son muy desiguales y hay quienes tienen todos los privilegios del mundo y hay quienes prácticamente no tienen ningún tipo de vida, llamamos digna, con la cual poder tener lo mínimo para sobrevivir, que es reconocimiento social de tus pares, saber hablar, saber reflexionar. Está la escala de Maslow,
Exacto. que ahí abarca el tema de las necesidades básicas. La primera es alimentarse, el tema de la seguridad y así, según tú vayas adquiriendo cada una de ellas, pues vas avanzando. Y creo que la última es el reconocimiento social. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema más común que se tiene cuando hablamos y tratamos el tema de educación? Que siempre nos vamos, o sea, la educación tiene dos objetivos. La formación intelectual de una persona, pero también su formación moral. La formación intelectual quiere decir con el contenido, es decir, qué tú sabes, qué tú no sabes, cuando tú estás ejerciendo, por ejemplo, tus conocimientos de historia, tus conocimientos de matemática, tu conocimiento ya a otro nivel de ingeniería o de medicina. Ese es el entrenamiento, la formación intelectual que la educación puede proveerte. Pero también está, no menos importante, cuidado si tal vez más importante que lo intelectual, es la formación moral, es decir, no es qué tú sabes, sino qué tú haces con lo que tú sabes. Y yo creo que ahí ese es el elemento fundamental, porque yo creo que nosotros vivimos en una sociedad muy vinculada, muy conectada al mundo, con mucha tecnología, con muchos conocimientos. Hoy en día el pueblo dominicano en sus diferentes estratos habló de muchas cosas, entre ellas lo que se ganó ayer en los Oscars. Es decir, está conectada desde el punto de vista informativo. Ahora, ¿qué hace el pueblo dominicano? ¿Qué hace un profesional, un funcionario público, ¿no?, a la hora de saber comportarse en una sociedad? Que va muy de la mano con los valores también. Exactamente, guarda lealtad a ciertos valores éticos que son ideales en una sociedad, por ejemplo, de transparencia para el caso de un juez, de imparcialidad, de objetividad, de probidad para un funcionario, ¿no?, de y llevarlo honestidad también al sector para privado, cualquier empresario, exactamente, con el tema por de sus supuesto, empleados, de su compromiso con la sociedad. por supuesto, así es. O sea, hay un, con los impuestos, por ejemplo. claro. Y no solo diría yo que la parte de cómo hacer las cosas bien, sino la parte de la aprobación por parte de la sociedad. Porque muchas veces esto se da, y ahí vemos también la otra cara de la moneda, porque la sociedad dice, ah, no, pero él robó, pero está haciendo bien. Pero él fue un corrupto, pero está ayudó a su ayudando comunidad. a su comunidad. Entonces vemos una cierta aprobación de que se haga lo incorrecto. Claro, porque tú sabes que nosotros tenemos 3 lugares, 3 escenarios para aprender en la vida: la casa, la escuela y la calle. Lamentablemente, la casa se le suele sobreestimar en términos de su poder de aprendizaje, ¿no? Sin duda alguna, aprendemos en la casa muchas cosas, hasta de la manera como caminamos, viendo a nuestros padres caminando, la comida, las tradiciones, etcétera, incluso hasta las afiliaciones religiosas. Pero la calle termina venciendo, porque es en la calle donde nosotros nos jugamos la vida, nos jugamos un empleo, nos jugamos no solamente eso, sino que el reconocimiento. También yo entiendo que hay cosas que no te le enseñan de una manera amplia en casa y tú te malorientas en la calle. Entonces lo adoptas, lo haces tuyo, entonces ahí es donde viene el problema. No, y además nosotros para quien está out, o sea, el mundo social te exige maneras de comportarte si tú quieres lograr cosas. Lamentablemente, esas exigencias que tiene la época, que tiene la sociedad de hoy, no necesariamente están vinculadas a valores que en otros tiempos fueron valores apreciados, como la honestidad, la humildad. Hoy en día, incluyendo las redes sociales, ¿no?, ¿a qué nos motiva? Al selfie, al exhibicionismo, a la autopromoción, ¿no?, a la vanidad, a la competencia entre nosotros, pero una competencia no en el ser ni en el estar, sino en el parecer. ¿Cuál usted, yo quiero saber, cuál usted entiende que ha sido más o menos el desencadenante de una pérdida masiva de valores en la sociedad? El liderazgo nacional, y cuando digo del liderazgo, la clase dirigente, vamos a llamarle así, la clase dirigente política, la clase dirigente religiosa, la clase dirigente empresarial. Es decir, ha habido quienes lideran un proceso, en este caso una nación de los diferentes sectores que la componen, tienen una responsabilidad cívica de comportarse de una manera, ¿no? Y son ellos los que trazan la pauta de cómo los otros van a imitar o no ese comportamiento. Entonces, no podemos pedirle, por ejemplo, a una juventud dominicana que ha visto cómo, que ha ido creciendo bajo un ambiente político, empresarial, de corrupción, de evasión de impuestos, de irrespeto a las leyes, de muchos otros elementos. De impunidad. Lamentablemente, de impunidad, exactamente, de muchos otros elementos así. Poder entonces exigirle lo que ese liderazgo no le ha practicado, no le ha enseñado como ejemplo. Juan Miguel, pero yo pregunto, ¿es posible que los procesos sociales, políticos que ha vivido la República Dominicana en toda su historia marquen alguna tendencia, alguna pauta en el comportamiento? Por ponerte un ejemplo, los 30 años de dictadura de Leonidas Trujillo, de alguna forma, por ejemplo, eso moldea el tema de si se quiere, el vanagloriamiento de ciertas figuras, por ejemplo,
el comportamiento de otras, o sea, ¿qué otro? La guerra del 65, no sé, lo que quiero saber es si esos procesos sociales que hemos vivido en algún punto marcan el tema de la formación del comportamiento de una sociedad. Claro, tú sabes, nosotros somos seres más hechos que hacedores de historia. La historia nos hace, la cultura nos hace. Cuando nosotros vinimos a ver, ya caminábamos de una manera, ya comíamos de una manera, ya hablábamos de una manera y nadie nos preguntó si había opciones. Uno no llena un formulario para decir cómo quiere, qué quiere comer o cuáles son cómo va a salivar cuando veo comida, ¿no? Entonces, de esa misma manera, la sociedad nos va haciendo. Lamentablemente, el ser humano le quedan pocas alternativas a lo que esa sociedad le dicta. Hay quienes evidentemente son diferentes, pero esas son las excepciones. En sociología siempre hablamos en términos de probabilidad, es decir, que hablamos de mayorías y de minorías. Y por supuesto, los procesos políticos que ha vivido el país no están exentos, al contrario, tienen una incidencia fundamental porque es precisamente esa clase dirigente. Lo que yo no quiero es que solamente se vea que es la clase política dirigente la que tiene la responsabilidad de eso. Por eso hablé y dije clase dirigente en general, porque está también el clero, ¿no? La iglesia, está también el empresariado. Están muchísimas organizaciones que componen una sociedad y que hacen que lamentablemente, por supuesto, la clase política tenga una responsabilidad fundamental porque es la que dirige el Estado, la organización en la cual se basa la convivencia de los seres humanos que aquí habitamos. Si usted pudiera enumerar como número uno responsable o que más incide en el tema del comportamiento de una sociedad, ¿a quién de esos sectores, a quién usted podría señalar? Yo creo que al final la clase política, que es la elegida, evidentemente, que es la voz del pueblo, es la principal, por lo menos es la que debería reaccionar más, porque es la que tendría que estar más cerca del pueblo. Yo tengo otro punto de vista. Pero sepamos que la clase política dominicana es una clase política títere, es decir, que hay titiriteros detrás que lo manejan. Pero yo no le voy a exigir a un empresario que sea de una manera porque él lo tiene claro, ¿no? Él busca su dinero y algún tipo de paz social que le ayude a hacer más dinero. Pero en el caso de los políticos, ellos tienen una función de rendirle cuentas al pueblo que es quien lo eligió. Pero en este caso, el tema de los políticos, son, digamos, personas comunes y corrientes como la sociedad en sentido general que llegan a tener una posición pública. Si yo tuviera, por ejemplo, en mi caso, que señalar algún sector que es quien más está llamado a mantener el comportamiento y la conducta correcta, yo elegiría la iglesia. La iglesia está, señores, se supone que está abocada a seguir los mandamientos de Dios según cada uno de sus creencias y a partir de ahí, pues entonces tratar también de aglutinar a toda la sociedad. Pero cuando vemos que un integrante importante de la estructura de la iglesia entonces cae y comete algún delito como conocemos mucho, creo que ese tipo de ejemplo le hace más daño a la sociedad que un funcionario que cogió un dinero, que un empresario que evadió impuestos, porque ellos son principalmente quienes los que están llamados a dar el ejemplo y a tener un comportamiento correcto, pienso yo. Vamos a discutir esto también después de la pausa, que tenemos un break comercial y compromisos. También recibiremos llamadas de todos ustedes, así que muy atentos, vamos al segmento de publicidad y al retorno seguimos con el tema en Full con Manny. Para comunicarte con nosotros, aquí te presentamos nuestros diversos medios electrónicos. Y a propósito de nuestro tema en el día de hoy sobre la educación en la República Dominicana, nuestro equipo de producción, dirigido por el señor Héctor Montaz, han producido un cortometraje, si se quiere, haciendo referencia a un cáncer, donde se llama, que está viviendo la República Dominicana, que tiene como nombre la educación. Míralo. Estoy muy enferma, muriéndome lentamente, y nadie hace nada por salvarme. Mi enfermedad se expande e invade todo mi cuerpo, haciendo metástasis en cada rincón de mi vida. Corrupción, delincuencia, inseguridad ciudadana, violencia, analfabetismo, desempleo, pérdida de nuestra identidad y poco sentimiento nacional, individualismo, desconocimiento de nuestros derechos, abuso de poder, miseria, hambre. Soy tu patria enferma y necesito de ti. La falta de educación es el principal cáncer que afecta a nuestra sociedad. Los terribles males que nos atacan suceden porque desconocemos nuestros derechos, producto de la ignorancia. Es tiempo de despertar.
La cura de mi mal es la educación, porque la sabiduría nos da libertad. Que está pues atacando nuestra sociedad. Si yo no me preparo, no puedo exigir, o me equivoco. No es así. Entonces, fuera del aire hablábamos que usted había expuesto que la clase política es donde está principalmente el problema. Manny expuso que era la clase religiosa. Yo entiendo que eso viene desde el hogar, porque la educación moral tiene que partir desde un hogar. O sea, en la calle a mí no me pueden enseñar a cómo comportarme, que tengo que echar la basura en el zafacón o mi manera de hablar. Es algo que en mi hogar tienen que inculcarme, ¿no? Entonces, le comentaba fuera del aire que eso se da mucho en las provincias, en los campos, cuando las personas de más avanzada edad se preocupaban más por producir a nivel de agricultura que en preparar a sus hijos. Es de hecho que por eso que vemos que muchas personas de edad muy alta no tienen un grado de educación intelectual muy avanzado. Pero yo no estoy preocupado con el grado intelectual, yo estoy preocupado con el eje moral que la educación debería forjar. Y recordemos que al final todos somos de alguna manera educadores y todos a la vez también somos parte de esta sociedad en la que vivimos y con la que tenemos que negociar, porque al final de nada nos sirve aislarnos si no vivimos en esta sociedad. Entonces esta sociedad nos exige comportarnos e incluso a veces hasta torcernos de alguna manera. Y por eso era que decía que si hay que buscar algún tipo de responsabilidad en la clase dirigente, es a quien envía los mensajes, porque reitero, ¿cómo nosotros podemos pedirle a nuestros jóvenes que actúen de una manera si quienes son sus mayores, quienes tienen la importancia social a la cual ellos están mirando, observando y aspirando, entonces se comportan de una manera? Hoy en día, una persona honesta pasó de moda. O sea, la honestidad, la seriedad son valores que no es que han desaparecido, están ahí. Hasta los relajan. Pero están en una escala así, no, le dicen que está cobarde, no, para no utilizar aquella palabra con P que utilizamos muy. ¿Por qué? Porque ya esos no son valores apreciables, por lo menos por una mayoría. Sí. Están las reservas ahí. Yo creo que siempre hay que queda gente valiosa. No solamente que queda, yo creo que la inmensa mayoría de dominicanos es valiosa. Lo que pasa es que nos han llevado a conducirnos de una manera porque han hecho una sociedad en la cual para sobrevivir hay que ser de una manera. Por ejemplo, un policía que apenas gane 5,000, 6,000, 7,000 pesos, ¿cómo nosotros podemos pretender de que no pare a nuestros muchachos que van en los motores o que se desmontan en los vehículos a las 10 de la noche? Porque ellos tienen que cenar. Entonces la responsabilidad del llamado macuteo no es del policía como tal, es de la institución, ni siquiera de la policía, de la institución del Estado, ¿no? Que ha brindado elementos muy desiguales. Si nosotros tenemos, por ejemplo, funcionarios que ganan $500,000 de pesos, 74 veces el salario de un policía, un funcionario, ¿entiendes? Y eso nada más en salario. Hay otros que reciben bonificaciones, vehículos, etcétera. Entonces, vivimos en con 2 y 3 años de labor quedan pensionados de por vida. ¿Con qué moral? Exactamente, exactamente. Eso es increíble. ¿Con qué moral? El gobernador del Banco Central tiene 147 salarios de un raso de la policía. Así es. Entonces, eso evidentemente que nos da mucha indignación, porque hay que pararse nada más en un banco de reserva, un día de pago, para ver los pocos chelitos que sacan nuestros trabajadores, nuestros funcionarios que están encargados de velar por la seguridad, ¿no? Igual pasa con el trabajo doméstico. ¿Cómo nosotros vamos a darle tampoco a quienes cuidan de nuestros seres, de nuestros niños, de nuestra comida, la alimentación, de nuestros envejecientes? Es decir, tiene que haber un terremoto en la conciencia nacional, porque de alguna manera tenemos la posibilidad de salir. Los pueblos cambian y eso está ahí siempre. Ahora, hay que trabajar sobre el aspecto moral. Los pobres o los empobrecidos, como sería correcto llamarle, no tienen tal vez la educación intelectual, ¿no? Pero eso no es un sinónimo de que sea una persona que actúe mal. Lo importante no es lo que tú sepas, reitero, sino saber qué tú haces con lo que tú sabes. Y el ejemplo que se le da a los niños, eso para mí es básico. Fundamental, sí. Porque una compañera, por ejemplo, me comentaba de cómo se le metió en la fila una señora que andaba con 2 niños. Entonces, ¿cuál ejemplo le está dando a esos 2 niños? Esos 2 niños van a hacer lo mismo. Claro. Y cada vez que nosotros estamos en la calle, eso es lo que tenemos que tener en mente, el ejemplo que le damos. Si nos cruzamos el semáforo en rojo, ¿cómo se expone? Es un equilibrio, es decir, está la responsabilidad personal de cada quien en lo que pueda hacer un profesor en su aula, en otro país.
tú en tu programa, tratar de otro país, de trabajar con rigor, trabajar con profesionalismo, con respeto a tus colegas y compañeros de trabajo. Todo eso va haciendo una República Dominicana diferente. Ahora también está la clase dirigente, que debe de dar ejemplo, porque al final de nada vale que nosotros trabajemos en un plano aislado, individual, doméstico, si al final afuera lo que hay es otra historia. Yo entiendo que hay mucho resentimiento social y que el Estado tiene una alta cuota de responsabilidad, pero a nivel estatal, gubernamental, ¿qué se puede hacer para mejorar esta condición? Mira, la educación no es una tarea de Estado, es una tarea de sociedad, porque desde medio ambiente hasta Cancillería, todos tienen algún tipo de implicación, salud pública, tienen algún tipo de indicación, pero también las agencias publicitarias. Las agencias publicitarias, nosotros teníamos, por ejemplo, recientemente un anuncio que pasó inadvertido, pero que es uno de los anuncios más racistas, en el que había una persona que decía, Toñitín, pasa la pelota, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Se reproducían los esquemas estigmatizantes, ¿no? De discriminación, porque Toñitín era morenito, tenía trenza, tenía un apellido, y se le estigmatizaba porque era supuestamente el narcotraficante, el tipo que tenía serias aspiraciones delincuenciales, y al otro era Miguel, blanquito, el bonito, alto, bonito. Miguel no tenía apodo, sino era el nombre de Entonces, hay un trasfondo. Exacto. Entonces, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad cívica sumamente importante a la hora de educar. Todo educa o deseduca de acuerdo a cómo tú los trabajas. También lo importante es que el televidente, la comunidad en sentido general, tenga la capacidad de discernir, de ver, de ser bombardeado por todos estos medios de comunicación, por el tema de la publicidad, por el tema de los programas, tal vez cuando hacen alguna producción que no está enfocada a la educación, tenga la capacidad de discernir y saber, bueno, esto no está correcto, tal vez lo veo por un tema de entretenimiento, pero sé que no es lo correcto, o si también toma la decisión de decir, bueno, esto no me gusta, entiendo que no está correcto, pues entonces cambiar de canal o no escucharlo o no seguir lo que dice. Es muy vulnerable la relación entre el televisor y el televidente, ¿no? Porque uno supuestamente asume lo que se dice. Si uno no tiene un entrenamiento de dudar permanentemente de las fuentes, tratar de buscar vías alternativas, que cuesta, cuesta en esfuerzo, cuesta en instinto, ¿no? Hay que estar entrenado para eso. Es muy vulnerable la opinión, en cómo se manufactura la opinión en la sociedad llamada democrática a partir de la sala de redacciones, de los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Así es, así es. Muchísimas gracias, Juan Miguel Pérez, sociólogo, por su visita en esta tarde y por compartir con nosotros, orientarnos y conversar un poquito sobre el tema de la educación en la República Dominicana. Esto es solo un ápice para que a partir de aquí usted esté más consciente y se preocupe un poquito más también por aprender, por educarse, por formarse y por tener una conducta que propicie el desarrollo correcto de la sociedad, donde todos nos llevemos bien, el tema del respeto, de la solidaridad, de todo lo demás, para que nosotros como sociedad nos desarrollemos muy bien. Gracias a mis compañeros Sariné Feliz, Pedro Guillermo y Karina Alarcón, que han estado compartiendo con nosotros en esta tarde. Y a ustedes gracias por su sintonía. Mañana tienen otro compromiso a las 3:30 de la tarde por Color Visión, siempre con lo mejor.